Las habilidades blandas básicamente son aquellas competencias Ujú. que nos van a permitir relacionarnos con las demás personas, logrando de alguna manera un desarrollo mucho más exitoso en cualquier ámbito de la vida, ¿no? E incluso en el laboral. La inteligencia emocional muchos pueden confundir que se trata de simplemente controlar mis emociones, ¿no? En cualquier momento. Una de las cosas que más debe entrenar el ser humano es justamente desarrollar este tipo de habilidades creativas. Ya aprendí a gestionar el cambio, ¿no? Aprendí a ser resiliente, aprendí a ser empático, a poder a solucionar, perdón, los conflictos, ¿no? Y por supuesto a manejar inteligentemente mis emociones, ¿no? En momentos críticos. Y todo esto va justamente de la mano al momento de yo comunicarme, Así ¿no? es. Justamente ahí viene la comunicación efectiva y por ende el liderazgo. Hola a todos, bienvenidos a toda la comunidad que nos ve desde sus casas, en el trabajo o cualquier otro lugar. Mi nombre es Diego Salinas Yo soy Antonio Salinas, y esto es Edel Edel Podcast. Podcast. Muy bien, una vez más, papá, aquí en este sexto episodio, ¿no? Hemos estado, creo que en una parte tuvimos una pausa un fin de semana porque dentro del centro de liderazgo estábamos con un Con eventos evento, ¿no? importantes. Pero bueno, nada, simplemente aquí estamos siempre tratando en lo posible de cumplir, pero semanalmente tienen ahí rompiendo paradigmas para que siempre tengan un video, ¿no? Del cual seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir informándose. Pero bueno, papá, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, hace frío, ¿ah? Sí, bastante. Estamos acá con Polito, pero El solo frío por el hace video. fuerte. Pero muy Pero bien, porque mira, sí, todo el impacto sobre todo que está teniendo todo lo que estamos grabando, sí, uno mide un poco lo que está pasando con la gente, ¿no? Y sobre claro, todo que a nosotros nos vuelve cada vez más sólidos de entender que lo que nosotros utilizamos como parte del tema claro. no solamente promueve en nosotros un cambio interno, rompiendo una serie de paradigmas, vamos aprendiendo. Y lo bonito, ¿sabes qué? Es ver que la comunidad que nos sigue van comentando, nos van Sí, preguntando, nuestros estudiantes se van interesando claro. más y más en estos temas, porque nada, ayer le decía justamente a los estudiantes de la universidad, una de las cosas que más debe entrenar el ser humano es justamente desarrollar este tipo de habilidades creativas, que no tiene que Claro. ver necesariamente con algo paradigmático, sino romper con todo eso a través de los prototipos del arte, a Ajá. través del teatro, a través de la danza, a través de la música, a través de la oratoria. Porque ¿quién te enseña? Nadie te enseña. Ujú, Entonces hay que claro. aprovechar todas las oportunidades que hay para poder desarrollar estas habilidades. Y justamente le decía, ¿por qué no se van a la Casa de la Identidad? ¿Por qué no se van al Banco de la Nación? ¿Por qué no se van aquí al Club Central? Hay tantas demostraciones artísticas y eso justamente tiene que ver con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Claro, sí, y que todo lo que justamente hablas tiene un nombre en particular, ¿no? Ujú. Y son habilidades blandas, ¿no? Así Es es. porque es importante, y justamente es el tema de este episodio, Ujú. porque es importante las habilidades blandas, ¿no? Nosotros podríamos decir que las habilidades blandas básicamente son aquellas competencias Ujú. que nos van a permitir relacionarnos con las demás personas, logrando de alguna manera un desarrollo mucho más exitoso en cualquier ámbito de la vida, ¿no? E incluso en el laboral, ¿no? Ujú. Y creo que hoy en día a nivel laboral se está tomando en cuenta muchísimo el desarrollar estas habilidades o tomar como prioridad aquellos profesionales que desarrollaron estas habilidades en el tiempo. Sobre todo, mira que hoy, y eso no es una charlatanería, se Ujú, necesita fortalecer el espíritu. claro. Y el espíritu se desarrolla a través de todos estos tipos de prototipos que existen a través de las habilidades blandas para que el profesional, cualquier persona común, pero Ujú, sobre todo para el claro. profesional, pueda enfrentar los retos que tiene la vida, las circunstancias que uno tiene que enfrentar. Pero como uno desarrolla ese lado del cerebro creativo, innovador, imaginativo, entonces inmediatamente te pones en otro plano, Claro. ¿no? Y eso te da estas posibilidades, porque este tipo de habilidades lo que desarrolla en ti son esa capacidad de poder adaptarte a los cambios, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con las actitudes. Y sobre Ajá. todo que te ayuda, ¿sabes qué? Algo muy importante que es a empatizar. Y Ujú. eso, de alguna manera, el proceso de comunicación se hace mucho más efectivo. Exacto, ¿no? Y la comunidad podrá decir, bueno, pero ¿cuáles vienen a ser estas habilidades, ¿no?
no sé, me gustaría saber cómo están clasificadas o cuál es el más importante y el que necesito principalmente trabajar ahora, porque siempre nosotros nos han enfocado en centrarnos siempre en la parte técnica, pero ha habido Conceptar. mucha, claro, ha habido mucha ausencia de Ujú. estas herramientas. Hay padres que sí se preocupan, hay padres, por eso es que nosotros Que dentro le del dan centro de un liderazgo, porcentaje, ¿no? claro, y dentro del centro de liderazgo tenemos estudiantes donde los padres están apostando en su Está, desarrollo, ujú, ¿no? Comunicativo, de estén liderazgo, atentos. claro. Pero bueno, yo principalmente quiero mencionarles esto, justamente esta teoría y todas estas habilidades blandas, lo respalda Abraham Maslow, ¿no? Ujú. Que es un psicólogo estadounidense. Y aparte de que refuerza la definición que di sobre qué son las habilidades blandas, también comparte principalmente sobre gestión del cambio, ¿no? O sea, yo creo que es la primera habilidad que hay que empezar a desarrollar porque qué importante es ser adaptable o ser flexible a esta evolución constante que está pasando en el mundo, ¿no? Ujú. No solamente a nivel de conocimiento, sino a nivel de tecnología también, ¿no? Entonces, imagínate toparte con un profesional que no quiere flexibilizar, Ujú. digamos, el pensamiento o la posición que tiene sobre un tema en específico, ¿no? Tú, por ejemplo, como jefe o como líder de un grupo, ¿qué pensarías de un profesional que le cuesta un poco sujetarse a ese cambio, ¿no? Claro, porque no han desarrollado estas habilidades, ¿no? Ajá, Estas habilidades se cultivan y me parece interesante que tanto en las instituciones educativas, básica, regular, superior, sobre todo ahora en las universidades, claro. se usen este tipo de talleres complementarios para desarrollar justamente esa parte que está dormida. Ujú, Porque muchas veces cuando tienes un profesional que está constantemente basándose en conceptualizaciones y no desarrolla estas habilidades que es importante porque les cuesta, ujú. a la persona común y corriente les cuesta, dice, bueno, voy a hacer un poco de teatro, qué ridículo, o me voy a hacer un poco De baile, tal de vez. baile, qué ridículo, o me voy a escuchar un poco de música, o involucrarme en talleres de pintura, pero dice, bueno, si lo tomas de manera así muy superficial, Ujú, no va a haber un cambio, porque tiene que ver con un cambio psicológico, exacto. pero si tú realmente te involucras en ello, por ejemplo, en el teatro nosotros, ¿qué Ujú, aplicamos? El juego de roles, ya, que es un poco el jugar a roles, ¿no? Nos permite ponernos en el lugar de la otra persona. ujú, Entonces, mira, ya, tú eres una persona que eres tímido, yo soy una persona extrovertida, hacemos el cambio, tú haces extrovertido, yo hago de tímido. ujú, Entonces vas desarrollando ese tipo de habilidades que te va a permitir justamente utilizar lo que estás mencionando, aprender a gestionar los cambios, sí, adaptarte. Cuando desarrollas tú esa capacidad esta empatía, que es el primer punto que hay que ujú. desarrollar, entonces no va a haber problema para que te puedas adaptarte a cualquier situación. Claro. Qué interesante justo lo que mencionas porque justamente la empatía viene a ser el siguiente paso, la siguiente habilidad o esa Ujú, siguiente cualidad que hay que ujú, tomar en cuenta, ¿no? Dentro de estos cinco principales que he considerado para este video, ¿no? Y esa parte de gestión del cambio conlleva a ser empáticos con los ujú. demás, ¿no? Y el ser empático no solamente es ponerte en la posición de los demás, sino también ser empático contigo mismo, ¿no? Es decir, saber en qué estás fallando y en base a eso empezar a gestionar, ¿no? El cambio Ujú. y comprender ciertas debilidades o ciertas dificultades que presentas, pero qué vas a hacer frente a ellas, ¿no? Ahí viene la empatía, qué soluciones voy a tomar yo para empezar a trabajarlas y finalmente lograr un buen resultado, ¿correcto? Claro, porque eso es parte de uno mismo, ¿no? Ujú. Uno tiene primero que, tú no puedes hacer un cambio externo mientras no hagas un cambio interno. Sí, O exacto. sea, primero tú tienes que experimentar estos procesos Ujú. internos para luego tú poder empatizar con los demás. Claro. Tú no, y esto tiene que ver con la madurez psicológica del Ujú. individuo cuando se siente como lo que tú acabas de mencionar a Maslow cuando nos habla acerca de la pirámide que uno tiene que lograr, ¿no? Ujú. Cuando el ser humano se siente autorrealizado, cuando busca esa autorrealización, Claro. cuando se alegra por el éxito de los demás, Ujú. cuando aplaude, cuando en un concurso, bueno, no ganaste, pero aceptas y dices, Por bueno, supuesto. pues qué bien, le das la Es la mano. oportunidad. Estás desarrollando esa capacidad de reconocer y Sí. por lo tanto pasas por estos procesos y luego tú ya, al reconocerte internamente, vas a poder también aprender a convivir dentro de una sociedad y socializar Ujú. de manera horizontal, ¿no? Claro. Y mira, y luego viene
resolución de conflictos, Ujú. ¿no? O sea, ¿cuántas personas hoy en día, no solamente en la universidad, en el colegio, sino también cuando están en el trabajo, se enfocan mucho en aquellos problemas que suceden, que son parte del Ujú. proceso, parte de la rutina del día a día? Pero ¿cuántas personas realmente llegan a buscar una solución y qué porcentaje está centrándose más en los problemas y lamentablemente estancándose en ellas, ¿no? Y no encontrando una solución y al ver que tú no estás gestionando o siendo de alguna manera resiliente, entonces quedas fuera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué piensas respecto al Mira, tema? has tocado puntos importantes, la gestión del cambio, la empatía y La la solución. resolución de conflictos, ¿no? Ambas, para llegar a ese punto, tienes que primero trabajar las otras, porque si tú no Claro, aprendes a exacto. gestionar tus emociones, y acá hay a veces un error, dice, bueno, no se trata de reprimir, sino se trata de gestionar, porque hay que ser empático inclusive para decirle a la persona lo que estás pensando. Ujú. No, no es que te tengas que guardar, sino tienes que decirle, Claro, mira, ¿sabes qué? Me parece que por ese camino no va, deberíamos tomar otro camino, pero decirle, por para que tú supuesto. puedas luego entrar a una resolución de conflicto. Ujú. Porque si tú no aprendes, nuevamente vuelvo al punto, si uno internamente no aprende a solucionar sus propios conflictos internos que tiene el ser humano día Sí, tras día, difícilmente va a menos poder los en la otra externos. persona. Y aquí tiene que ver la gestión del cambio, la empatía, para poder gestionar, para poder solucionar un Solucionar, conflicto, claro. hay que ponerse en el lugar de la otra Ujú. persona y esperar el momento oportuno. Yo siempre digo, siempre el tiempo se encarga de poner todo en su lugar. Y no es, todo el tiempo no es preciso para decirle a alguien Ujú. cómo solucionar un problema. Hay que Ujú. esperar el momento oportuno, el espacio oportuno para poder lograr una solución. Exacto, muy de acuerdo contigo, papá. Y también tenemos la inteligencia emocional, ¿no? Yo justamente hace poco aprendí, ¿no? Que la inteligencia emocional muchos pueden confundir que se trata de simplemente controlar mis emociones, ¿no? En cualquier momento, en cualquier circunstancia, pero en realidad va mucho más allá, ¿no? Es mucho más detallado. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nosotros nos vamos a encontrar en momentos de conflictos, ¿no? En diferentes tiempos, ¿no? Situaciones. En diferentes situaciones también, pero el punto es aquí, en esos momentos críticos o en esos momentos de conflicto, ¿qué emociones estoy yo, digamos, Uh resaltando, -huh. ¿no? O prestando mi atención, Así ¿no? es. En ese momento. Si mis emociones son las negativas, entonces tengo que darme cuenta, hacer una pausa, analizar y finalmente tomar una solución sobre generar un cambio en mi comportamiento o sobre las emociones que estoy yo influyendo para poco a poco ir avanzando, ¿no? Finalmente eso se trata de, creo, de hábitos, Uh ¿no? -huh. No es que vas a ser perfecto al día siguiente, creo que de poco a poco, ¿no? Vas a ir avanzando, te vas a ir acostumbrando hasta finalmente tú mismo empezar inteligentemente a manejar tus emociones. Además, mira, para poder aprender a desarrollar esta inteligencia emocional, el ser humano, el Ujú. individuo, el usuario, la persona, el niño, el joven, tiene que ser realista. Mira, para poder solucionar cualquier problema que tiene que ver con el ámbito de la mente, uno tiene que mirar en el entorno y Claro. enfrentar las situaciones por más conflictivas que puedan ser. Entonces ahí es donde tú te entrenas justamente para gestionar emociones, para ser empático, para solucionar conflictos. Ahí en esos puntos tú estás desarrollando la inteligencia emocional, Ujú. porque es todo un proceso, Por como tú supuesto. dices, es todo un proceso, son hábitos. A veces puede ser que en tu familia no hayan desarrollado este tipo de habilidades, pero tú cuando recibes este tipo de entrenamientos y Ujú. dices, bueno, wow, ¿sabes qué? Yo debo empezar a trabajar estas áreas de mi vida, porque son áreas que se tienen que trabajar, que se Ujú. tienen que entrenar y que se tienen que plantear como un objetivo en que todos estos puntos yo debo ir reconociéndolo en el ensayo y error y al final yo voy a lograr cada vez tener más una comunicación mucho más efectiva, ¿no? Claro, y justamente es lo que viene, ¿no? Es decir,
ya aprendí a gestionar el cambio, ¿no? Aprendí a ser resiliente, aprendí a ser empático, a poder a solucionar, perdón, los conflictos, ¿no? Y por supuesto a manejar inteligentemente mis emociones, ¿no? En momentos críticos. Y todo esto va justamente de la mano al momento de yo comunicarme, Así ¿no? es, Justamente ahí viene la comunicación efectiva y por ende el liderazgo, ¿no? Que así viene a es. ser justamente esas dos últimas habilidades que yo estoy de alguna manera considerando en este círculo, ¿no? De habilidades blandas, pero justamente también es lo que nosotros consideramos aquí y trabajamos aquí dentro del centro de liderazgo, ¿no? Dos habilidades maravillosas y fundamentales que es cómo aprender a comunicar efectivamente y cómo también aprender a ser un buen líder, ¿no? Entonces, en base a eso, yo creo que ya podemos sentirnos un poco más preparados para Ujú. poder afrontarnos a la sociedad, Así es. ¿no? Ser competentes también y no ser aquellos profesionales, porque si por aquí me está viendo gente que todavía está en proceso de universidad, en algún momento vas a convertirte en un profesional y como profesional tienes que realmente dar la talla, ¿no? Es decir, cuando salgas, no haberte centrado solamente lo que yo menciono en las últimas conferencias que he estado dictando y es no te centras tanto en el hemisferio izquierdo, que es la parte cognitiva, sino Ujú. también dale el Hacia la parte tiempo, derecha. claro, al hemisferio derecho, que es esa área donde básicamente se incluyen todas las habilidades blandas y donde creo que hoy en día se tiene que tomar mayor importancia, ¿no? Entonces, al tener estos 5 elementos, yo creo que ya estás preparado. Hay muchos más, por supuesto, ¿no? La flexibilidad, la adaptabilidad, o sea, hay muchos más otros factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, ya tenemos una idea sobre qué son las habilidades blandas, ¿no? Y cuáles son, Los procesos. claro, el proceso o cuáles son esas habilidades y, digamos, a nivel de orden, cuál sería, ¿no? El que tendría que yo considerar. Ahora, todo empieza o todo problema dentro de mi convivencia con un equipo de trabajo en la universidad, en el colegio o con mis equipos dentro de un centro laboral, empieza no en ese momento, Ujú. viene de una formación base, correcto. Así Y es. esa formación base, ¿quién nos implanta? ¿No? No necesariamente, o sea, es importante sí lo que nos enseñan en casa, los valores que nos inculcan papá y mamá, pero ¿dónde pasamos también una gran parte de nuestra vida? Aferrados al sistema educativo, Ujú. correcto. Así es. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema educativo con todas aquellas personas, ¿no? Desde muy pequeños, desde que inician desde el jardín, luego pasan a la primaria, ¿no? Entonces, ¿qué están implementando en la sociedad para que ellos finalmente salgan, ¿no? Y empiecen a defenderse frente a tantos problemas o tantas circunstancias que puedan pasar, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre la importancia que le está dando al sistema educativo? Si es que se está centrando en las habilidades técnicas, ¿no? O lo que justamente un día yo escuché en una conferencia que participé con un conferencista speaker, Borja Castelar, ¿no? Que es un español, y mencionaba sobre los power skills y los hard skills, ¿no? Es decir, ¿a quién le estás dando importancia? ¿A las habilidades poderosas, que justamente son las que acabamos de mencionar, o le estás dando importancia a los hard skills, que son las habilidades técnicas, que justamente esas son esas habilidades que ya nos han implantado desde muy pequeños, Ujú. ¿no? Y que lamentablemente la sociedad se está centrando muchísimo en eso, cuando en algún momento eso ya va a dejar digamos, de ser tan trascendental, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú sobre lo que implanta el sistema educativo? O sea, son cerrados, piensan que es lo más importante, Ujú. o... Claro, mira, yo no voy a ser contrario en esta parte. Yo considero que voy a ser positivo en entender que el sistema educativo sí se está preocupando por los niños, por los Ujú. adolescentes en lo superior, ¿no? Y que los docentes cada vez se están aperturando a un cambio, ¿no? Ya, Que se va a notar más adelante, ya. porque ya hay miles y miles de profesores proactivos que sí Ujú. están pensando en la educación, y así como nosotros tenemos una escuela de líderes que fomente este tipo de habilidades y de Por supuesto. competencias, hay también otras personas porque hay que confiar en que la sociedad sí está apostando por este tipo de cambios. Lo que nosotros hacemos es tratar los temas para reforzar Por desde supuesto. nuestra perspectiva de que, Debido a la ausencia que claro, hay de también. que sí se puede lograr en el individuo tener un cambio sistemático con entrenamiento y haciendo congruencia, manteniendo una actitud positiva frente a cada situación. Como sea la circunstancia, pero Ujú. nosotros vamos a ser siempre los promotores
que para poder lograr una comunicación efectiva y liderazgo hay que partir por el cambio de nosotros mismos. Claro, exacto. Sí, 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 totalmente de acuerdo también, ¿no? Es decir, nosotros por eso es que en un momento decidimos también fundar este centro de liderazgo de él, porque nosotros veíamos mucha carencia en base a las habilidades que el ser humano necesita para expresar todo ese conocimiento que ha aprendido Ujú, durante muchísimos años, ¿no? Entonces, como dice, de nada sirve prepararte tanto, conocer tanto, memorizar tanto, ujú. si es que no vas a tener la capacidad de comunicarlo efectivamente, ¿no? O de nada sirve tener equipos de trabajo y ser jefe de equipos de trabajo si no vas a tener la capacidad de liderarlos correctamente, ¿no? Entonces son, digamos, habilidades que necesitamos repotenciar en las personas. Y yo mucho, bueno, comentaba básicamente de por qué hace muchísimos años el sistema educativo se ha centrado tanto en estas habilidades técnicas y por qué ha habido esa falta de, ¿no? Y más aún en los estatales, ¿no? Me podrán dar la razón la comunidad que los estatales, ya sea en colegios o universidades, tú les preguntas a los estudiantes qué son las habilidades blandas, no saben Ujú. responder, ¿no? Es más, yo hice un censo con algunos estudiantes que nosotros tenemos y que vienen de universidades estatales o vienen de colegios estatales y desconocen totalmente, ¿no? Y aquí recién vienen a aprender y a darse cuenta de que existen y qué tan importantes son, ¿no? Y también quería solamente mencionar, ya para ir finalizando esto, vamos a ver si es que organizamos un próximo episodio para reforzar esta información y hablar un poco más sobre la era digital también, pero la inteligencia artificial, ¿no? Inmersa en esta era digital que está avanzando tan impresionantemente a pasos agigantados y que nos está demostrando, ¿no? Que puede llegar prácticamente a resolver conflictos que un ser humano estaba preparándose durante muchísimos años para hacerlo, ¿no? Entonces me refiero solamente en cuanto a la parte técnica o estructura, ¿no? Y esta IA o inteligencia artificial hoy en día, no quiero imaginarme de acá a 5 a 10 años, pero hoy en día tú le consultas cualquier cosa y automáticamente te arroja la respuesta precisa y concisa, ¿no? Pero hay muchos profesionales que se preguntan, ¿y entonces yo para qué me estoy preparando tanto si es que la inteligencia artificial va a tomar mi lugar, ¿no? No lo va a tomar. Y no lo va a tomar, ¿por qué? Porque justamente por el tema que estamos tratando, Así ¿no? es. Las habilidades blandas. Isabel Allende decía, ¿no? Que es una famosa escritora que recién acaba de lanzar un libro acerca de la inteligencia artificial. Ella decía, bueno, si la inteligencia artificial va a producir más libros, yo feliz porque así la gente va a leer más. O sea que en realidad Claro, no hay que tenerle por qué utilizarle como un recurso. El profesional tiene que utilizar como un recurso la inteligencia artificial para claro, adaptarse al cambio. por supuesto. Justamente ahí estamos hablando De gestión del cómo cambio. de la gestión del cambio. Claro, Porque exacto. si no, imagínate, no podemos detener el avance científico, No, tecnológico, no, no, al no. contrario, Hay que hay que adaptarse. adaptarse a ello, hay que utilizarlo, porque para mí Ujú. la inteligencia artificial no va a superar jamás la calidad humana. Y hay que seguir reforzando las habilidades para Así que es. eso no nos reemplace nunca, ¿no? Hasta el momento creo que muchos coinciden, la era digital lo que no va a reemplazar, digamos, en la persona es esa parte humana, ¿no? Es decir, el ser creativo, ¿no? O el tener independencia, ¿no? Entonces son factores que son propios de nosotros y que nos van a diferenciar, pero como vuelvo a recalcar, hay que empezar a tomar conciencia sobre estas habilidades o estos soft skills y hay que empezar a trabajarlos, ¿no? No hay que procrastinar y hay que empezar desde hoy a empezar por uno, ¿no? Y recibir mentoría si es posible, ¿no? Hay cursos de oratoria muchísimos hoy en día para los que se encuentran en la ciudad de Trujillo, están totalmente invitados al Centro de Liderazgo EDEL porque justamente aquí centramos varias habilidades que forman parte, ¿no? Del desarrollo personal y profesional. Y hay un tema que también más adelante que creo que sería interesante tratar sobre el sentido del humor, ¿no? El Mm, sentido del humor que debe desarrollar todo profesional claro. para estar bien, Ujú. ¿no? Y de esa manera verlo pues todo como una posibilidad de progreso y de Claro, avance, ¿no? sí. De todas maneras, hay que extender este tema, ¿no? Y más aún sobre la inteligencia artificial porque solamente es un adelanto nada más,
pero quiero que quede claro, ¿no?, respecto a la importancia justamente de este tema y comencemos a cambiar, a aprender, a cambiar y a poner en práctica en nuestro día a día y ustedes mismos se van a dar cuenta de esos maravillosos resultados que pueden tener desde sus trincheras en los ámbitos en donde ustedes están relacionando, ¿no? Y de alguna manera impulsando, ¿ok? Muy bien. Esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias, papá, por acompañarnos una vez más Gracias a aquí ti. en el podcast. Esto es el sexto episodio. Los invitamos a darle like, a compartir, a ayudarnos a que YouTube pueda seguir extendiendo estos videos a muchas más personas. Soy Diego Salinas Yo soy Antonio Salinas y esto fue en en el el podcast. podcast.